El primer asesinato por Ouija. La noche del 8 de noviembre de 1933, Dorothea Irene Turley se sentó con su hija de 15 años, Mattie, en su remota cabaña de Arizona para lo que parecía una actividad nocturna normal. En 1916 fue coronada American Venus, tras vencer a otras 50,000 mujeres en un concurso de belleza nacional mientras trabajaba como cantante en Nueva York. Se casó con Ernest Turley, un marine, y deambularon de Boston a California antes de acabar en esa horrible choza de alquiler. Para noviembre de aquel año, su matrimonio con Ernest estaba roto, y Dorothea se obsesionó con un joven vaquero que trabajaba por la zona. Un mes después de llegar a las aisladas montañas de Arizona, Dorothea empezó a consultar una tabla Ouija que había comprado, pasando horas haciéndole preguntas sobre su vida problemática y su fracasado matrimonio. Incluso usó la tabla para decir que había un tesoro enterrado en los acantilados cercanos, enviando a Ernest a dinamitar rocas para buscarlo mientras ella pasaba tiempo con su amante vaquero. En esta noche de noviembre, puso la tabla sobre la mesa e invitó a Mattie a poner los dedos en el puntero junto a los suyos, preguntando directamente sobre Ernest y qué debían hacer ante su situación. Los autos del juicio revelaron que la tabla deletreó un mensaje atroz. Ordenó a la joven Mattie disparar a su padre para que Dorothea quedara libre y pudiera casarse con el vaquero. Dorothea le dijo a su hija que no se podía ignorar a la tabla y que no sufriría consecuencias legales por seguir sus instrucciones. Mattie testificaría después que intentó matar a su padre al día siguiente, pero perdió el valor y no pudo hacerlo. Pero 10 días más tarde, el 18 de noviembre de 1933, siguió a Ernest al corral y alzó el arma, apuntando con cuidado entre sus hombros. Apretó el gatillo 2 veces, disparando a Ernest por la espalda. Ernest no murió de inmediato por las heridas, pero logró sobrevivir lo suficiente para ser trasladado a un hospital naval en San Diego, donde luchó por su vida más de un mes antes de sucumbir finalmente a sus heridas, el 26 de diciembre de 1933. Arrestaron a Dorothea por asesinato. Fue sentenciada de 10 a 25 años de cárcel. Pero la Corte Suprema de Arizona anuló su condena tras una apelación y cumplió solo unos 2 años antes de salir libre. Mattie fue internada 6 años en una escuela estatal de Arizona para delincuentes juveniles. Este caso se hizo infame como el primer asesinato documentado por una Ouija en la historia legal estadounidense. El asesinato de la Ouija en Oklahoma. A principios de febrero de 2001, Carol Sue Elbaker, una abuela de 53 años de Minco, Oklahoma, reunió a su hija y a sus 2 nietas de 15 y 10 años ante la mesa de la cocina. Carol se había obsesionado con su tabla Ouija los últimos meses, pasando horas por las noches con los dedos sobre el puntero, preguntándole sobre su familia. Su principal preocupación era su yerno, Brian Roach, un exalcalde de Minco de 34 años que se mudó con ellos tras casarse con su hija, Tammy. En esta noche en particular, puso la tabla sobre la mesa e invitó a su hija y nietas a poner sus dedos en el puntero junto a los suyos, preguntando a la tabla directamente por Brian y si suponía algún peligro para la familia. La tabla Ouija afirmó que Brian era malvado y estaba poseído por un espíritu demoníaco. Esto hizo creer a Carol que Brian debía ser eliminado para proteger a su familia. El 11 de febrero de 2001, Carol esperó a que Brian durmiera en su cama. Luego entró en el cuarto con un cuchillo de cocina y se lo clavó en el pecho. Brian despertó suplicando ayuda a Carol y Tammy, pero solo le vieron desangrarse hasta morir. Al fallecer Brian, la expresión de Carol cambió. Su rostro se hundió y sus ojos mostraron una mirada salvaje y desquiciada. Se giró lentamente hacia el cuarto donde la hija de 10 años de Tammy observaba todo, paralizada de horror por lo visto. Carol alzó el cuchillo ensangrentado y avanzó hacia la niña, gritando que el demonio de su padre saltó a su cuerpo y que ella también debía morir. La pequeña retrocedió aterrada mientras su abuela se acercaba, pero Tammy se interpuso, agarrando el brazo de Carol para quitarle el arma. Tras un forcejeo, logró liberar el cuchillo y lo ocultó rápido en la casa, desesperada por detener aquello en lo que su madre se había convertido. Esto no hizo que Carol se calmara.
En su lugar, empezó a pasear frenéticamente por la casa, gritando que todos debían irse de inmediato antes de que el demonio se extendiera y que debían correr, ahora mismo, o todos serían poseídos. Tammy, aterrada y confundida por el estado de su madre, cogió a sus dos hijas y las llevó hacia el coche mientras Carol seguía gritando que demonios y espíritus las perseguían. Carol metió a todos en el vehículo y se puso al volante, saliendo a toda velocidad de Minco hacia Missouri por la Interestatal 44. En el trayecto, Carol dio un volantazo y chocó a propósito contra una señal para matarlos a todos. El impacto le rompió ambos tobillos a Carol en segundos. Tras el choque, se giró hacia su nieta de 15 años e intentó lanzarla del coche al tráfico, gritando de nuevo sobre espíritus malignos. Tammy agarró a su madre y tiró de ella hacia atrás. Entonces Carol abrió la puerta del coche y consiguió huir con los tobillos rotos, arrancándose toda la ropa mientras huía a esconderse al bosque cercano. La policía la encontró horas después, desnuda y escondida entre los árboles. Carol Sue Elbacker fue arrestada y acusada de asesinato, mientras que su hija Tammy también fue arrestada como cómplice por esconder el arma y negarse a ayudar a Brian cuando éste suplicaba por su vida. Sin embargo, el tribunal declaró finalmente a Carol no culpable por enajenación mental, determinando que su estado mental se vio tan gravemente afectado por su fe ciega en los mensajes de la Ouija que no podía ser considerada penalmente responsable. En lugar de ir a prisión, Carol fue ingresada en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento. El asesinato de los Carroll. En la Nochebuena de 2014, Paul y Margaret Carroll, un matrimonio que vivía en el condado de Durham con Katrina, la hija de 37 años de Margaret de una relación anterior, junto a su querida perra terrier llamada Molly, se sentaron juntos a consultar su tabla Ouija. Habían usado la tabla a menudo las últimas semanas intentando contactar con parientes fallecidos. En esa noche de Nochebuena, Paul y Margaret pusieron sus dedos en el puntero y preguntaron a la tabla sobre su hogar y si había algún peligro espiritual presente en la casa. La tabla afirmó que un espíritu poseía a su perra, Molly, y que debía morir para proteger a la familia. Paul miró la tabla y luego a Molly, que descansaba tranquila en un rincón. En su mente, la perra a la que había amado durante años ya no era su mascota. Se había convertido en algo peligroso, un recipiente de fuerzas demoníacas que amenazaba a todos en la casa. Llamó a Molly y la perra acudió alegremente, moviendo la cola. Con total confianza en su dueño, Paul la cogió en brazos con ternura y la llevó al cuarto de baño. La colocó con cuidado en la bañera y la mantuvo bajo el agua mientras ella forcejeaba, luchando contra él. La perra se ahogó. Tras la muerte de Molly, Paul desmembró su cuerpo y se deshizo de los restos por el desagüe, asegurándose de quitarle el microchip para que nunca pudieran rastrearlos. Exactamente una semana después, en Nochevieja, el 31 de diciembre de 2014, Margaret y su hija Katrina hicieron otra sesión de Ouija sin Paul presente. Durante esta sesión, la tabla deletreó un mensaje diciendo a ambas mujeres que morirían muy pronto. Creyendo totalmente en esta profecía, Margaret y Katrina tomaron una sobredosis de medicamentos recetados en un intento de quitarse la vida. Al no morir por las pastillas de inmediato, prendieron fuego a su casa deliberadamente, pero los bomberos llegaron y rescataron a ambas mujeres de la casa en llamas, evitando su muerte. Paul Carroll fue acusado de causar un sufrimiento innecesario a un animal y compareció ante el tribunal, donde se declaró culpable de crueldad animal. Se le prohibió tener animales durante 10 años. A pesar de su horrible acción, no fue a la cárcel. Margaret y Katrina fueron acusadas de incendiar su casa deliberadamente y ambas se declararon culpables ante el juez. Fueron condenadas a 4 años de prisión por el crimen. Los asesinatos de la familia Schalchlin. En diciembre de 2007, dos amigos adolescentes, Donald Schalchlin de 15 años y Joshua Tucker de 16, se sentaron en la casa de Donald en el condado de Benton, Washington, y sacaron una Ouija. Donald vivía con su madre de 41 años, Lori Ellen, y su hermana de 13, Elizabeth. Joshua era ya como de la familia tras pasar tanto tiempo con Donald. Ambos chicos compartían una creciente fascinación por el terror y lo oculto. En esta noche en concreto, pusieron los dedos en el puntero y le hicieron a la tabla una pregunta escalofriante.
¿Deberían ser asesinos en serie? La tabla deletreó una respuesta clara a su pregunta. Sí. Los dos adolescentes le hicieron entonces otra pregunta, queriendo saber quién debería ser su primera víctima, según un informe que se presentaría más tarde ante el tribunal. No está claro si la Ouija respondió «mamá» o si sugirió matar primero a un familiar al azar. El 19 de diciembre de 2007, Donald y Joshua decidieron actuar según lo que les dijo la tabla y esperaron el momento oportuno para atacar. Donald encontró a su hermana de 13 años, Elizabeth, sola en la casa y se le acercó por detrás con un cuchillo, clavándole la hoja en la garganta y matándola casi al instante. Más tarde esa noche, cuando su madre, Lori, entró por la puerta y empezó a recorrer las habitaciones llamando a Elizabeth, Joshua salió de su escondite y se abalanzó sobre ella con un cuchillo. Lori se defendió y logró coger su teléfono, llamando frenéticamente al 911 mientras la sangre manaba de sus heridas. Se desplomó en el suelo con el teléfono aún conectado y el operador de emergencias pudo oír todo lo que ocurría al otro lado de la línea. Con Lori casi inconsciente, Donald entregó una pesa y un cuchillo a Joshua para que terminara el trabajo de una vez. Joshua prosiguió el ataque sin piedad. Lori murió desangrada de camino al hospital. Por estos crímenes, Joshua Tucker fue juzgado como adulto y condenado a 41 años de cárcel por cometer 2 asesinatos. Donald Schalchlin fue juzgado como menor y condenado a 9 años y medio de prisión por asesinar a su propia hermana y a su madre.